Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo Corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Leo. Saltaron dos cartas, como carta guía, carta consejo. Primero voy a sacar uno, ¿vale? Empezamos, cariño. Me sale lo que es la carta de la muerte. No te asustes, Leo. La carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio, pero la carta de la muerte también representa un renacimiento, Leo. Un renacimiento. La carta de la muerte también está relacionado con la pasión, con el deseo, no solamente lo que es en el aspecto personal, sino también la pasión de repente a tu trabajo, a tu proyecto, etcétera, etcétera. En resumen, la carta de la muerte te dice, el universo te está dando lo que es una nueva oportunidad, Leo, o te va a dar lo que es una nueva oportunidad. Debajo tengo lo que es la carta del diablo, corazón. Muy bien. Estas dos cartas juntas, sinceramente, no juegan bien, ¿vale? No juegan bien, pero me quedo con el consuelo que tengo lo que es la carta de la templanza debajo. Nada es por casualidad, Leo. Mira, corazón, lamentablemente, mi querido Leo, ya sea por tu carácter, ya sea de repente quizás porque eres una persona pues que no pasa desapercibido, desapercibida, no todo el mundo te quiere, cariño. O estás lidiando con una persona que constantemente te está acechando. O una persona, corazón, que es como que hubiera contaminado tu buena aura, tu buena energía. Que cada vez que tú recuerdas ese momento, esa circunstancia o a esta persona, Leo, te haces bilis. Te llenas de ira, de cólera. Vale. Mi querido leoncito, muchos de ustedes posiblemente o ya se han llevado lo que es una sorpresa o te vas a llevar una sorpresa que posiblemente te va a impactar mucho, ¿vale? Va a pasar algo que te va a impactar mucho, Leo. Pero mi querido Leo, recuerda que la carta de la muerte te dice, esto es una forma de hacerte recordar que la vida es una, que la vida es bella y que tienes que ser feliz, Leo. ¿Vale? Hay algo que el universo, a veces el universo, cariño, nos da lo que es un sacudón para poder valorarte, para que valores a tu entorno, para que valores la vida, para que te quieras más, etcétera, etcétera. No es una lección de vida, no. Richard, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el universo me va a castigar? No. El universo no te castiga, cariño. Nosotros atraemos. El universo te da lo que tú estás vibrando. Lo que tú estás vibrando constantemente. Siento, mi querido Leo, que ha llegado el momento de que ya dejes a un lado resentimientos. Ha llegado el momento, mi querido Leo, que empieces a vivir lo que es en armonía con tu entorno, con el resto. Ha llegado el momento, mi querido Leo, que dejes a un lado el orgullo. También te están diciendo, porque la carta de la templanza es una carta, cariño, de paz. Es un ángel que está con los brazos abiertos, cariño. Mira mi leoncito, cariño. Yo creo que es por tu carácter. Tú eres elemento fuego. Eres muy orgulloso, muy orgullosa, Leo. Pero en este mundo, en esta vida, no estamos para estar enojados. No estamos para estar con ese orgullo, con ese ego. Estamos para vivir, para ser felices. Dios quiere que nosotros, cariño, evolucionemos. Si tú crees en Dios, si tú crees en el universo, para poder ser energía, cariño,
No vas a pasar de tu estado actual, lleno de amargura, de resentimiento, de ego, a energía, cariño. No, porque no estás aprendiendo nada, que la vida es simplicidad, que la vida es paz. Leo, eso es lo que te está diciendo las energías. Te estoy dando una oportunidad para que vuelvas a vivir, para que seas feliz, para que dejes a un lado esas ataduras que te están consumiendo. La vida te va a dar una oportunidad. Y si tú no aceptas esta oportunidad por las buenas, te lo dará por las malas. ¿Cómo así, Richard? Mira, mi querido Leo. A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar de mi vida, Leo? Vale, Aquí hay un ejemplo. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, Leo, yo estaba trabajando lo que es en la cocina, ganaba bien, sinceramente, y yo dije, ya sabes qué, que yo voy a viajar a Perú este año. Así, cariño, yo lo dije, que viajo y que viajo. Si tengo que renunciar al trabajo, renuncio al trabajo, pero yo me voy a Perú de vacaciones. Ya está, cariño. Poderoso, ¿no? Poderoso, orgulloso, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó, cariño? Llegó la pandemia y estuve mal con el COVID, cariño. Entonces, no pude ir a Perú, nos encerraron a todos, cariño, encima mi vida estaba en peligro. Entonces, a veces el universo y Papá Dios te da una lección de humildad. Humildad, Leo. Con esto no digo que tú no seas una persona humilde. No digo que tú no seas una persona humilde. Tú eres una persona de buen corazón. Tú tienes sentimientos. Pero a veces tu orgullo, tu ego, te consume, Leo. Te consume. Jamás lo voy a perdonar a esa persona. Ahí estás vibrando mal. Papá Dios, el universo, quiere que Leo evolucione. Quiere que tú tengas suerte, Leo. Entonces, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, mi leoncito. Vamos a ver signos, aparte de Escorpio, Capricornio, Sagitario, Acuario, otra vez Capricornio, Géminis. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver iniciales, mi leoncito. Richard, me ha dado lo que es un jalón de oreja. No lo tomes como algo negativo, Leo. Simplemente que hay que entender cómo funciona la vida para ser felices, Leo. El día que tú sueltes toda carga de resentimiento, de dolor, de tristeza, tu mundo da un giro, Leo. Todo cambia, corazón. Todo cambia. La letra I, la letra Q, la letra J, la letra D y la letra N o Z, mi querido Leo. Mira, Leo, corazón. No vayas a pensar que Richard es perfecto. Yo también he tenido resentimientos. Yo también he tenido mucho orgullo, Leo. Y no soy Leo, soy Cáncer, ¿vale? Me ha pasado muchas veces. Pero mi vida era un desastre. Es cierto que me iba de fiestas, me iba de juerga, no tenía muchos ahorros, cariño, pero siempre había dinero para salir de fiestas, siempre había, ¿vale? Y luego llegaba a lo que es a casa, cansado, deshidratado, solo, comiendo comida fría, cariño. Eso no es vida. Eso no es vida, cariño. Y yo siempre decía, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué de repente las cosas me van mal? Si soy buen hijo, si soy buen amigo. ¿Por qué? Porque había resentimiento, porque había rencor en mi corazón. Entonces, cuando yo decidí cambiar esto, cariño, cuando descubrí cómo funciona la vida, todo empezó a cambiar en mi vida, cariño. Todo empezó a cambiar. Y gracias a Dios, estoy aquí con ustedes. Vamos a ver, corazón. El tarot Z, ¿qué te quiere decir, Leo? Uy, quieren hablar las cartas. Me sale lo que es la carta del 10 de bastos y al costado la carta del caballero de espadas. Vale.
Es que es como que me vas a decir, Richard, tampoco la vida ayuda a que yo cambie. ¿Es cierto? La vida no te ayuda a que tú cambies, porque con lo que te voy a decir, cariño, agárrate. Agárrate, Leo, ¿vale? Aquí, si te das cuenta, me sale lo que es la carta del 10 de bastos. Hay muchas personas detrás, corazón, como que están pasando por un mal momento. Aquí hay un personaje con resentimientos, muchos resentimientos. Hay una persona que te va a decir esto, Leo. Por tu culpa, mi mundo se derrumbó. Por tu culpa, perdí, yo qué sé, dinero. Por tu culpa, estoy amargado, amargada. Por tu culpa, mi madre se enfermó. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa y por tu culpa. Te va a señalar, Leo. Te va a señalar. O ya está pasando esto. Aquí veo un reclamo, Leo. Aquí veo un reclamo. Entonces, mi querido Leo, tómalo esto como una prueba, ¿vale? Es una prueba, es así. El mundo a veces es así, Leo. Te manda pruebas, corazón. Entonces, lo que tú tienes que hacer, Leo, oídos sordos, no te prestes a la provocación. Es cierto que tú puedes con ellos, cariño. Es cierto. Simplemente que sigan ladrando, te retiras, te metes a tu casa. Ya está. No te prestes a la provocación. Porque entonces, cariño, fuego con fuego se van a desintegrar, sinceramente. No van a llegar a nada, Leo. Hay una persona que te va a provocar, Leo. Hay una persona que va a intentar que tú te sientas mal por algún motivo. Va a intentar, ¿vale? Por eso que te digo, el mundo tampoco ayuda. Richard, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, Richard, pero me provocan. Ignóralos. Que no permitas que tu buena aura, tu buena energía, porque lo que te viene va a ser maravilloso, pero tienes que arreglar asuntos pendientes en tu vida personal, Leo. Vamos a ver. La carta del 6 de espadas representa rescate, Leo. Entonces, mi querido leoncito, si estás en un ambiente donde te discuten, te provocan, donde sacan lo peor de ti, simplemente, corazón, retírate. Retírate, Leo. Retírate o cierra ese ciclo, te dicen. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy lidiando con una persona que siempre me está discutiendo, que siempre me hace sentir mal, que siempre me dice cosas malas, puede ser tu pareja, me insulta. ¿Cómo crees que no me voy a defender? Ya, Leo, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas así? Uy, Richard, llevo como 5 años así. ¿A qué esperas para que te largues de ahí, Leo? ¿Por qué continúas al costado de una persona que te hace sentir mal? El otro punto, Leo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy con una persona que me dice tiempo, ¿vale? Que ya va a dejar a su pareja o que simplemente va a hacer trámites para que nosotros nos conozcamos también. Porque últimamente con las redes sociales muchas personas tienen lo que es amores virtuales. Y tú te haces, cariño, yo que sé, una fantasía en tu cabeza y nunca se conocen. ¿Cuánto tiempo llevas así? Uy, Richard, como 5 o 6 años, 2 años, 1 año. Vale, cariño. Si en 1 año no ha cambiado, ¿tú crees que va a cambiar? Esa es la pregunta del millón. Y más para las personas que a lo mejor me dice, Richard, llevo así 5 años. Claro, la otra persona, cariño, sea hombre, sea mujer, está en su zona de confort. No tiene necesidades de cambio. Y tú, cariño, estás más solo y más sola que el agua. ¿Qué? ¿Vas a estar con 2 copazos de vino y con 50 gatos? ¿Vas a ser como la loca del muelle de San Blas? Esperando a que tu macho, tu hombre, cariño, cambie. Y nunca va a llegar eso. Entonces, tú tienes que rescatarte. Tú tienes que pensar en ti. Tú tienes que darte lo que es una oportunidad, Leo. Tienes que hacer ese cambio, te dicen. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Leo.
Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco, cariño, es un no, me dice otra vez el loco. Libra, opción 2. La carta del mundo, cariño, es un sí, Virgo. Muy bien, vamos a ver. Uy, la temperatura. Aquí sale el sol, no sale el sol, desaparece. Me veo blanco, me veo moreno, yo qué sé. A ver, vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Leo. Vamos a ver, mi querido Leo, qué te dice el oráculo. Corazón de melón, dice. Mira, dualidad y sombra. Curiosamente, esta carta, no sé si me salió en Cáncer o Géminis. Esta carta, cariño, vale. Dualidad, todos somos iguales. Todos somos iguales, Leo, ¿vale? Nunca permitas que alguien te haga sentir menos. Todos somos iguales. La sombra, cariño. Parece que a veces tú, mi querido Leo, quizás porque tienes miedo a que esta persona se marche de tu vida, o de repente tienes miedo quizás a perder tu trabajo, y tú no estás de acuerdo en algunas cosas, te callas. Te callas, cariño. Mira, corazón. Como también lo dije anteriormente, todos vamos a terminar en el mismo hueco. Todos, cariño. La vida, corazón, está para vivir, para disfrutar, para ser feliz, no para estar amargados, Leo. ¿Vale? Entonces, la vida, corazón, no se mide por dinero. No se mide por dinero, cariño. Se mide por tiempo. Por tiempo, Leo. Corazón. ¿De qué sirve que tú quizás, mi querido Leo, estás en un trabajo donde ganas mucho dinero o tienes una estabilidad, pero no eres feliz? ¿Cuándo vas a hacer ese cambio o cuándo vas a hacer algo que te haga feliz? Cuando tengas 60, 70, ya no tendrás fuerza, cariño. Y esto es si llegarás. Vale. El otro mensaje, Leo, me dice, ¿cuándo, corazón, piensas que esta persona te va a dar lo que es el sí? ¿Cuándo, corazón? Porque tú estás en la sombra. Tú tienes miedo quizás a reclamarle. Richard me prometió que iba a cambiar. Y no cambia. Me prometió que iba a dejar a su pareja. Y no lo deja. Ya, Richard, pero me dice que lo entienda. Él es buena persona. Eso es lo que tú crees que es buena persona. Esta persona está actuando de una forma cómoda. Cómoda, Leo. Esa es la realidad. Cómoda, corazón. Entonces, tienes que ser tú misma. Tienes que ser tú mismo. Tienes que luchar por lo que te hace feliz, Leo. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Y nunca agaches la cabeza por nadie. Con esto no te digo, corazón, que saque las garras. Si una persona no te trata bien, te me vas. Te me vas, cariño, que estoy seguro que más de uno, de una te quiere comer. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona está en su zona de confort. Algunos de ellos, Leo, posiblemente están lo que es en la distancia. Piel blanca, cabello negro, castaño, rojo, ojitos chinitos, delgado, delgada, etcétera, etcétera. La carta del juicio. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Piscis, me dicen. Hay una persona que te pide una oportunidad. Hay una persona que está en su zona de confort y te pide lo que es una oportunidad, mi querido Leo. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta la vista y sé feliz.